sobre una serie de asuntos muy complicados sobre los cuales hemos estado sobrevolando aquí en el canal en los últimos días o varias veces, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo, cuando hablamos de Sam Altman, a propósito de cuando se anunció la inversión en Argentina de la compañía OpenAI, la compañía de Altman, el dueño del ChatGPT, que se anunció esta inversión de 25.000 millones en la Patagonia, que nunca más se supo, que medio que Altman la desmintió, que nunca quedó claro. Milei la promocionó, pero que se sepa, al momento no hay novedades, ¿no? Para poner en Argentina una especie de supercentro gigantesco de procesamiento de datos para el ChatGPT y para la inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? Y nosotros comentamos acá las ideas de Altman, que son muy pintorescas, ¿no? Altman dice que, ¿te acuerdas que lo contamos? Y yo leí parte de un trabajo del propio Altman, ¿no? Publicado en Gran Continente en Europa, diciendo, bueno, el trabajo se termina. ¿Qué trabajo? Todo, ¿no es cierto? Todos nosotros seremos sustituidos por robots, ¿no? Que van a ocuparse, entre otras cosas, de fabricar más robots, ¿no? Y todos viviremos de una suerte de corporación, que va a ser dueña de las acciones de estas compañías de inteligencia artificial, y todos recibiremos felizmente un subsidio, digamos, una especie de sueldo para quedarnos en casa, disfrutando de los nietos, ¿no? Es más, él hasta planteó una cifra, ¿no? Dijo que a cada americano le tocaría, norteamericano, estadounidense, $13.500 por mes. Y Carlitos dijo que él estaría encantado de quedarse en la casa por el sueldo que propone Sam Altman. Pero vos vivís en Benavides, no en Nueva York. No te aplica, a menos por ahora. Y también comentamos a propósito de lo de Altman, un trabajo que se publicó también en Europa hace muy poquitos días, de este tipo llamado Peter Thiel, cuya imagen tenemos por ahí, ¿no? Que dijo, y es una frase que resonó en todo el mundo, ahí lo tenemos al señor Thiel, que dijo, la democracia es incompatible con la libertad. Si eso lo dice un delirante que está en una universidad en China, digamos, o en Corea del Norte, o en Rusia, qué sé yo, o en Buenos Aires, qué sé yo, no tendría mayor relevancia. Pero este es uno de los tipos más importantes del mundo, si no el más importante del mundo hoy. Y recordamos también que mencionamos, esto se lo pongo a modo de contexto, y estoy improvisando, espero no equivocarme, que comentamos también los dichos de un personaje muy ligado a esta gente, ¿no? Llamado Curtis Yarvin, un exitosísimo bloguero y difusor de ideas libertarias en Estados Unidos, que dice que la democracia es un sistema perimido, obsoleto y podrido, que debe ser reemplazado por un gobierno de corporaciones. Estos datos que estoy dando se entremezclan en lo que voy a leerle después, ¿no? O sea, tenemos a un tipo como Altman, que dice que todo va a ser manejado por inteligencia artificial en el mediano plazo. Tenemos a Peter Thiel, que dice que la democracia es incompatible con la libertad. No sé qué entenderá él por compatible con la libertad, no lo sabemos. Y tenemos a Yarvin, muy influyente también sobre el mundo MAGA en Estados Unidos y sobre los libertarios, que dice que debería haber un gobierno corporativo, que seremos mejor gobernados por Apple, por ejemplo, o por una corporación que maneja inteligencia artificial, no por Apple, yo lo digo por decir que yo, por Peter Thiel, gobernados por la corporación de Peter Thiel, que por un gobierno elegido por la gente. Eso es el pensamiento que hoy domina gran parte de Silicon Valley. ¿Es un tema o no es un tema? Ahora van a ver la traducción de esto en el plano de los negocios, ¿no? Y de la tecnología militar. Entonces hay un conjunto de gente que rodea a Donald Trump que descree de la democracia, que la da por terminada, ¿no? Que la supone perimida, corrompida e incompatible con la libertad.
Al mismo tiempo, fíjense qué curioso, yo ayer comentaba el caso de este tipo que se ha vuelto muy famoso en Estados Unidos, Nick Fuentes, que es un tipo que promueve ideas nazis y que se ha vuelto un éxito en los últimos días, casi en reemplazo de este joven lamentablemente asesinado, Charlie Kirk, totalmente inofensivo, digamos, en comparación con esta clase de sujetos, ¿no? Y que murió tristemente asesinado por un loco, ¿no? En Utah, hace un tiempo. Un tipo que hacía política y que le había acercado a Trump una montaña de votos de jóvenes en Estados Unidos. Y que iba a las facultades y discutía con los alumnos. Yo no estoy más lejos de su pensamiento, no puedo estar más alejado, pero no de su procedimiento, ¿no? Si el tipo era un político, yo iba, discutía, qué sé yo, se peleaba con los alumnos, planteaba sus ideas, era un conservador católico muy radicalizado, pero bueno, qué sé yo, eso no es un asunto que sea condenable, ¿no? Ni mucho menos su procedimiento, que era ir a discutir con la gente cara a cara. Pero son tipos distintos, ¿no? Estos manejan fortunas, corporaciones, contratos estatales, y es justamente Peter Thiel, de quien estamos hablando aquí, que ha dicho que la democracia es incompatible con la libertad y anda con todo este grupo de gente que supone que el mundo debe ser gobernado por corporaciones. Esto que les cuento no es joda, es verdad. ¿Quién está detrás del financiamiento de Fuentes? Porque la red social en la que Nick Fuentes, promueve sus ideas nazis en Estados Unidos, es una red social pagada por Peter Thiel y por el vicepresidente J.D. Vance, que es poco menos que un empleado de Peter Thiel. Nunca hubo un aporte de campaña para una candidatura a senador como la que recibió el vicepresidente J.D. Vance de Peter Thiel, $15 millones. En las campañas presidenciales, Elon Musk, que era el socio de Peter Thiel, puso más plata para Trump que la que puso Thiel para Vance. Pero Vance en ese momento se postulaba para candidato a senador por su estado. Cuando fue electo senador, creo que el estado es el de Ohio, si mal no recuerdo. Bueno, entonces empezamos a encontrar coincidencias, digamos, antes de que yo les cuente la historia que les voy a contar o que les voy a leer, entre este mundo tan extraño que rodea hoy al movimiento MAGA y que se proyecta sobre otros movimientos políticos, como por ejemplo Vox en España, los tipos de Víctor Orbán en Hungría, que en tanto admiran los libertarios. Yo nunca entendí eso, ¿no? Cómo admiran a un dictador que persigue gente. Raro. Y que de algún modo esto se conecta de una manera u otra con los libertarios de la Libertad Avanza aquí en Argentina, ¿no? Que al momento no han manifestado ninguna postura antidemocrática, por suerte. Pero ellos están conectados con gente que sí plantea estas posiciones adversas y contrarias a la democracia, ¿no es cierto? Y que financian a tipos. Bueno, me gustaría preguntarle un día al presidente Milei qué opina de esto, ¿no? Que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y su socio, el señor, porque son socios en un fondo de inversión, Peter Thiel, el gran amigo de Trump, financian una red social, cuyo nombre lo tengo por aquí, me lo acabo de olvidar, pues el tipo lo echaron de todas partes, para que promueva ideas tales como que el Holocausto fue una fábrica de hacer galletitas. Esto generó un escándalo en Estados Unidos hace poco tiempo, porque además los sectores más cercanos a los republicanos, la Heritage Foundation, por ejemplo, u otros sectores, han dicho que bueno, que finalmente él es un joven que opina de esta manera, ¿no es cierto? Después se la agarran con el musulmán, digamos, a quien acusan de terrorista, pero promueven, claro, ¿entendés? Acá ven el cinismo acá, ¿no? Es decir, se entiende dónde voy, ¿no? El grado de cinismo y manipulación. Los tipos están horrorizados con el muchacho que ganó las elecciones en Manhattan o en Nueva York y promueven a un tipo, Nick Fuentes, y le bancan una red social para que el tipo promueva ideas nazis. Por eso digo, señores, no manipulen a la gente, no sean tan cínicos, ¿no? Ayer vuelvo a Rukauf, por el doctor Rukauf, digamos, no es que me la agarre con él, pero lo tomo como ejemplo, ¿no?
planteando que este señor Mandani es un islamista extremista, que poco menos que un tipo de ISIS, al mismo tiempo que el gobierno americano que él defiende promueve a tipos como Nick Fuentes y financia a Nick Fuentes para decir en las redes sociales que el Holocausto fue en rigor de verdad una fábrica de hacer galletitas, ¿no? Y eso no fue lo más grave que dijo, ¿no? Dijo cosas aún peores, ¿no? Y lo defienden, porque el jefe de la Heritage Foundation, el señor Roberts, lo ha defendido públicamente, y Roberts es uno de los ideólogos de Trump. Entonces, ese es el contexto. ¿Se entiende el contexto? Sí. ¿Te interesa, Carlitos, o estoy diciendo pelotudeces? No, ok, bueno, ok. Muy bien. Entonces, allá voy. Entonces, hay un contexto general, y yo lo quiero describirlo así, improvisadamente, para que ustedes entiendan lo que les voy a leer ahora. Que vuelvo, me resulta, al menos por ahora, el tema más importante del mundo, si existiera tal cosa, ¿no? Entonces yo les tomo, ¿no? Es decir, ustedes promueven a Nick Fuentes, se juntan con el delegado del príncipe Bin Salman en Miami para festejar sus inversiones, y después se la agarran con el pobre muchacho que ganó en Nueva York, y por supuesto no va a poder hacer ni la mitad de lo que dijo, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Hay una señora que se llama Francesca Bria, que es un personaje, ayer se lo mencioné, le mostramos su imagen. Es si existiera tal cosa como alguien con una mente superior, yo conozco algunas de esas mentes superiores, conozco varias, aunque no conozco a Francesca Bria personalmente. Francesca Bria sería una de esas personas que tiene una mente superior, que ha sido dotadas, a diferencia de nosotros, Carlitos, con una mente brillante, ¿no es cierto? Francesca nació en Roma, es muy joven, nació en el año 77, tiene 47 años, estudió en el Imperial College de Londres y juega un papel, se lo resumo, muy importante en la Unión Europea. Es una experta en temas digitales y de tecnología de la información, que es uno de los temas más relevantes del mundo hoy, ¿no es cierto? La inteligencia artificial. Ustedes piensen que gran parte del conflicto entre Estados Unidos y China tiene que ver con las tierras raras, por ejemplo, y lo contamos acá el otro día, que sirven justamente para producir energía y componentes para la inteligencia artificial y para cuestiones de carácter militar. Y lo que yo les voy a leer ahora conecta ambos mundos, la inteligencia artificial y el mundo militar. En el centro de esta historia, además de Trump, está este personaje llamado Peter Thiel. Ya conté la historia en el canal, se las resumo. Thiel es un joven nacido en Alemania, debe tener casi 60 años, tuvo un tiempo en Alemania, en su país, después se fue a Sudáfrica, porque su padre trabajaba en un proyecto secreto que después fue público en Namibia para producir armas nucleares. Vamos a subir mañana, no hoy, 2 historias contadas en YouTube de un personaje, mañana se los cuento, no quiero hacer más lío del que voy a hacer ahora, de una suerte de un youtuber español, con medio colombiano, medio español, alucinante, que cuenta la historia de Thiel de manera alucinante. Bueno, eso es mañana. Thiel se fue a Estados Unidos después de su paso por su país, Alemania, y por Namibia. Estudió en Silicon Valley, se volvió socio de Elon Musk, fundó la compañía PayPal con Elon Musk, la vendió, se hicieron ricos todos, intervino en un montón fue el primer socio que tuvo Mark Zuckerberg en Facebook, y en un momento se hizo más conocido porque la tapa de una revista famosa, la revista Fortune en Estados Unidos, juntó a todos los cerebros de Silicon Valley y los disfrazó de mafiosos. Ellos aceptaron ser fotografiados de esa manera. Lamentablemente no me di cuenta de mostrar esa foto. Todos vestidos como si fueran Don Corleone, ¿no?
y desde ahí que le quedó a Peter Thiel el mote de el Don, como Don Corleone, el Don de la mafia de PayPal. Medio en joda, medio en serio, ¿no? Pero lo que sí quedó claro a partir de aquella publicación en la revista Fortune es que el tipo más importante de Silicon Valley es justamente este sujeto bastante desconocido, tímido, de bajo perfil, ajedrecista, intelectual, filósofo, abogado, financista, llamado Peter Thiel. La gente que sabe más que yo lo llama Thiel, Peter Thiel, pero bueno, se escribe Thiel, T-H-I-L, T-H-I-L. Peter, para nosotros vamos a llamarlo Thiel. Bueno, y por último, antes de meterme en la compleja lectura del trabajo de Francesca Bria, y tratando de conectar todos estos aspectos aparentemente desconectados que yo acabo de mencionarles, J.D. Vance, el financiamiento a estos personajes que promueven ideas nazis en Estados Unidos, la postura de Thiel y de sus allegados como Sam Altman o Curtis Yarvin en contra de la democracia, de hecho, de manera explícita, ¿no? De hecho, les cuento, me estoy yendo por las ramas, pero les cuento que bueno, si, chicos, si ven que me estoy yendo al demonio, avísenme, ¿no? Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que bueno, que hay una serie de elementos, digamos. Les decía de la revista Gran Continente. Thiel publicó un artículo firmado por él hace 2 meses, 1 mes y medio, en una revista francesa que yo sigo religiosamente, que se llama Gran Continente, cuyo cerebro principal se llama Giuliano da Empoli, ¿no? Que debe ser hoy uno de los politólogos más relevantes del planeta, ¿no? Ustedes lo habrán conocido por las menciones que hace sobre él Carlos Pañi, ¿no? Autor del Mago del Kremlin, autor de Los Ingenieros del Caos, y si tenemos un ingeniero del caos justamente es Peter Thiel, ¿no es cierto? Y en ese artículo que le publica da Empoli a Thiel, dice: la democracia es un sistema incompatible con la libertad, en línea con lo que piensa hoy en día gran parte de este mundo de tecnólogos vinculados a la inteligencia artificial, que suponen que eso, la inteligencia, puede sustituir al orden democrático. O sea que estamos hablando del asunto más importante del mundo. O sea, hay gente que está ligada a Trump. Ligada a Trump quiere decir que son socios de Trump y de J.D. Vance, que suponen que la inteligencia artificial puede sustituir a la tecnología, a la democracia. Es más, había una frase de Thiel, ahora me lo olvidé. Cuando dijo que la verdadera lucha en el mundo era la lucha entre la tecnología y la política. Qué buena que la conté, ¿no? No tengo a mano el libro, ¿no? Sí lo tengo a mano en la compu, pero bueno, mañana se lo cito mejor. Pero ante todos los conflictos que el mundo tiene, derecha, izquierda, Putin, Rusia, Europa, ¿no? Dijo, no, acá el conflicto verdadero, el conflicto que organiza al mundo, es el conflicto entre la tecnología y la política. O sea, él ve, Thiel, una guerra entre ambas cosas, en donde la tecnología debe sustituir a la política. ¿Se entiende? Sí. Dígame si no es un temazo. Bueno, esto se traduce al plano militar, y al mismo tiempo se traduce en contratos, y al mismo tiempo se traduce en un asunto que yo creo que está muy corrompido. Por eso digo, estamos en presencia de un asunto trascendental. Si les aburre, lo lamento mucho, y pueden cambiar de canal de YouTube. Pero les voy a leer un trabajo excepcional donde todo esto se conecta, escrito por Francesca Bria, y lo voy a leer porque me parece que corresponde, porque no es un artículo mío, pues está escrito como los dioses, no quiero ni resumirlo, porque o sea, estamos claros que yo voy a leer un trabajo de otra persona, ¿no?
y que voy a reconocer sus derechos, naturalmente. ¿No? Esto no es un plagio, ¿no es cierto? Ni estoy tomando las ideas de la señora Bría como propias, ¿no? Aunque yo creo como ella, naturalmente coincido con ella, ¿no? El trabajo se llama El golpe de Estado de los tecnoautoritarios de la América postdemocrática a la Europa que viene. O sea, acá, en primer lugar, ella está traduciendo esta idea de Thiel respecto de que el conflicto principal del mundo no es el que creemos nosotros, ¿no? Es la tecnología contra la política. Alucinante, ¿no? Bueno. Y hay dos empresas de Thiel, o vinculadas con Thiel, que parece tener un nombre de remedio, pero es un nombre que él ha tomado de su fanatismo por el Señor de los Anillos, ¿no? Una se llama Palantir, y otra se llama Anduril, ¿no? Parecen medicamentos hepáticos, ¿no? Pero son nombres inspirados en el Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, les voy leyendo partes, ¿no? Y espero que tengan paciencia para entender esto y valorarlo. Dice Francesca Bría. Esto fue publicado exactamente, les digo el día, el 2 de noviembre pasado. Hoy es día 6, ¿no? El 2 de noviembre, hace 4 días. A finales de... Voy a leer mal porque yo leo pésimo, así que me disculpo de antemano. Y Carlitos me va a traer un café para que yo pueda, para que mi garganta aguante, ¿no? A finales de julio del 2025, en lo más profundo de la maquinaria burocrática del Pentágono, en Arlington, que está en las afueras de Washington, en el estado de Virginia, saben que Washington es una ciudad, no me tengo que ir por las ramas, cuyo territorio fue donado por 2 estados, uno de ellos es Virginia, ¿no? El otro es Maryland, si no me equivoco, que donaron un pedacito de sus estados para construir Washington, D.C. Bueno, entonces vuelvo. A finales de julio del 25, hace poco, en lo más profundo de la maquinaria burocrática del Pentágono en Arlington, Virginia, el ejército de Estados Unidos firmó discretamente la cesión de una pieza crítica de su soberanía, el contrato de $10.000 millones con Palantir Technologies, una de las mayores de la historia en el departamento en el Pentágono. Es decir, pocas veces ha habido contratos tan grandes, ¿no? Que fue presentado como una cuestión de eficiencia administrativa, consolidando 75 acuerdos de adquisición separados, pero en un único paquete. O sea que lo que ella cuenta es que en julio del 25 hubo un gran acuerdo entre la compañía Palantir Technologies y el Pentágono, bajo el argumento de la eficiencia administrativa. Pero tras el lenguaje tecnocrático se escondía algo mucho más profundo. El software de Palantir pasaba a ser, por defecto, el sistema operativo para la inteligencia en el campo de batalla, la logística y los sistemas de personal. Lo que parecía una simplificación burocrática, dice Francesca Bría, era en realidad una entrega estratégica de funciones militares fundamentales a una firma privada cuyo fundador, Peter Thiel, ha declarado abiertamente que la libertad y la democracia ya no son compatibles. O sea que Francesca leyó lo mismo que leí yo, ¿no? de Peter Thiel. Esta sesión supone que las decisiones sobre objetivos, movimientos de tropas e inteligencia se toman cada vez más mediante algoritmos que no son controlados por el mando militar, sino por un consejo de administración que responde a un conjunto de accionistas, entre ellos Peter Thiel. El ejército no solo compró software, cedió soberanía operativa a una plataforma sin la cual ya no puede funcionar. Hasta acá estamos. El Pentágono firma un contrato con la compañía Palantir Technologies, propiedad de Peter Thiel, el mismo que financia al nazi, el mismo que le paga la campaña a J.D. Vance, el mismo que anda con Trump todo el tiempo, y el mismo que dice que la verdadera batalla del mundo es la tecnología contra la política. Bueno, el Pentágono firma
con este tipo un contrato en donde Thiel pone el sistema operativo de la burocracia militar norteamericana. Completo, ¿no? Y por lo tanto, las decisiones militares ahora ya no dependen solamente de un conjunto de generales, de almirantes o del presidente de Estados Unidos, sino de un software de una compañía privada. Es obvio que yo no tengo nada contra las compañías privadas, y la señora Francesca Bria tampoco, ¿no? Pero no me parece razonable que la determinación del lanzamiento de un misil sea compartida con un directorio de accionistas de una empresa privada, ¿no? Bueno, sigo con Francesca Bria. Se está configurando en Washington una nueva formación que plantea el desafío más sofisticado que ha recibido la gobernanza democrática en la era digital. Es el complejo tecnológico autoritario, el más rápido, más ideológico y más privado que cualquier modelo militar industrial anterior. Silicon Valley ya no solo construye aplicaciones, está construyendo imperios. Hay mucha gente que dice que Silicon Valley que Internet está volviendo a sus fuentes. Internet era un sistema de carácter militar. Con la tecnología patriótica por bandera, una coalición de empresas, financiadores e ideólogos diseña una infraestructura planetaria de vigilancia, de coerción, de gobernanza, sin rendición de cuentas. No es una metáfora, dice Francesca Bria. Es un sistema estratificado, plataformas en la nube, modelo de inteligencia artificial, redes financieras y de drones, de sistemas orbitales que conforman una infraestructura tecnopolítica integrada de control, lo que ella llama, Francesca Bria, la pila autoritaria. Y en la cúspide se hallan los exponentes más derechistas de Silicon Valley. A ver, tan derechistas que descreen de la democracia. Y lo dicen. Y lo escriben, ¿no? Ahora les voy a dar los nombres. Es genial esto porque esta gente se ha transformado en... A ver, Steve Jobs parece un dinosaurio, digamos, que era un tipo moderno, ¿no?, al lado de estos personajes, ¿no? Usted ya menciona, obviamente, a Peter Thiel, obviamente a Elon Musk y a un conjunto de tipos que están asociados con ellos. Uno se llama Mark Andreessen, otro se llama David Sachs, otro se llama Palmer Luckey, otro se llama Alex Karp. Todos socios, asociados o vinculados a compañías de estos tipos. Bueno, paso un poquito para adelante. Y ella cuenta, después viene más adelante otro, que hay un montón de sistemas en el mundo que han adoptado tecnología de Palantir Technology para manejar sus plataformas. Por ejemplo, el Servicio de Salud de Londres, ¿no?, o de Inglaterra, que ahora depende de Peter Thiel, que apoya junto con Elon Musk a los tipos de alternativa por Alemania, nazis en Alemania, y van a sus actos, ¿no? Bueno. Entonces, ninguna de estas decisiones provocó un debate parlamentario significativo. Pocas llegaron a las portadas. Sin embargo, tomadas en conjunto, revelan la externalización sistemática de la soberanía, europea inclusive, a empresas tecnológicas norteamericanas respaldadas por los inversores más ideologizados de Silicon Valley. Los gobiernos europeos persiguen la autonomía estratégica justo en el momento en que sus infraestructuras críticas están siendo reconfiguradas para depender de plataformas estadounidenses cuyos ejecutivos socavan activamente la democracia europea. De hecho, ustedes saben que, vuelvo al tema, Elon Musk ha sido un partícipe crucial en los actos políticos del Partido Alternativo por Alemania, que es un partido filonazi, ¿no? Conecta con todo lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Bueno, sigo. Acá empiezan los nombres de directivos de estas compañías, entre ellos las de Peter Thiel, que ya son funcionarios del gobierno norteamericano.
O sea, ya estamos entrando en temas casi, diría yo, de que merece una investigación por corrupción, ¿no? O sea, esta gente ha puesto a funcionarios, les voy a poner nombres, ¿no? Steven Miller, jefe de gabinete adjunto de Donald Trump, accionista de Palantir. Y dice, a pesar que la administración ha ampliado el papel de Palantir en la aplicación de las leyes de inmigración, incluido un contrato en 2005 con ICE. ICE es ese organismo que persigue a los inmigrantes, de gente que va encapuchada. O sea, en Estados Unidos hay una fuerza paramilitar o cuasi militar que es la que persigue a los inmigrantes. Mostramos una foto de un tipo de estos, ¿no? Van en autos negros sin identificar, como aquellos Falcon Verde de la Argentina, y dentro van unos tipos que parece que estuvieran yendo a atacar a los talibanes en Afganistán, y son tipos que van a capturar un pobre mexicano que trabaja en una panadería, ¿no? Y los meten en bolsas, ¿no? Bueno, entonces acá interviene una plataforma que se llama Immigration OS, que está destinada a rastrear los excesos de permanencia de visados y a facilitar deportaciones masivas. O sea, hay un software que está mirando y tratando de encasillar a los inmigrantes. Si Palantir es la columna vertebral de datos del Estado autoritario, acá aparece otra compañía, Anduril es su sistema de mando de guerra autónoma. Su plataforma, que se llama Lattice, conecta transmisiones satelitales, datos de radar e imágenes del campo de batalla en una sola red operativa, permitiendo que las misiones militares se planifiquen y se ejecuten de forma automática. Vuelvo a Yuval Harari, que fue quien advirtió esto hace 3 años. Dijo, ojo con este asunto de meter inteligencia artificial en el tema militar, porque un día la guerra es automática. Le cuento una anécdota. Cuando la crisis de los misiles, me voy por las ramas un segundo del artículo de Francesca, entre Washington y Rusia en la época de Kennedy, había un submarino ruso cerca de Cuba. Y en un momento, los que estaban en el submarino ruso, que estaba muy profundo para no ser detectado, creían que había una guerra. Entonces el capitán del submarino, cuyo nombre no lo recuerdo, resuelve disparar un misil nuclear. Y el procedimiento militar incluía la autorización de 3 personas. Sabía que eran 3 tipos, no sé, poner el comandante del submarino, una otra autoridad política y un oficial que tenía que decir, ok, apretamos un botón nuclear y disparamos un misil contra Washington. La crisis de los misiles. O sea que no había un sistema de inteligencia artificial que decía dispare, pum, y dispara. Había 3 tipos que tenían que resolver. Y hay un señor, cuyo nombre en este momento lamentablemente no recuerdo, que dijo no disparamos nada. Los otros lo querían matar, pero obviamente hacían falta los 3, que los 3 digan ok. Un ruso, ¿no? Que después fue consagrado, fue premiado como consecuencia de que salvó al mundo de una guerra nuclear, ¿no? Porque cuando uno toca un botón, el otro también toca un botón, ¿no? Y estamos más cerca hoy de eso que en los años 63, cuando pasó la crisis de los misiles, 62. Bueno, ahora no. Ahora es un sistema automático, ¿no? Es un software, ¿no? Que eventualmente anda solo, ¿no? La compañía afirma que sus sistemas pueden operar en nivel 5 de autonomía, es decir, identificar objetivos, atacar y regresar sin intervención humana. ¿Me seguís? ¿No te parece tremendo? Sí, sí. Bueno. En julio del 25, el secretario de Defensa, ahora se llama secretario de Guerra, curiosamente, Pete Hegseth, anunció la iniciativa para el desdominio militar estadounidense con drones, para lograr la integración total de sistemas de armas autónomas en 2027. La compañía Anduril, que fue obviamente cofundada por este hombre, Palmer Luckey, que fue el creador de Oculus, que fue una empresa que hacía
creo que hicieron los primeros lentes de visión, ¿cómo se llama? De visión virtual, qué sé yo. Bueno. Y ahora se metió en el negocio militar, ¿no? Y otras personas, acá me escribe Gastón Etegui, realidad aumentada, exactamente. Hoy tiene una empresa que vale 22.000 millones de dólares con contratos de defensa. Y su valoración en el mercado es de 30.500 millones. Porque está metido en este negocio creado por Hexet de crear drones autónomos, ¿no? Bueno, después está Starshield, que es una constelación militar clasificada que es propiedad de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Dice, cuando las comunicaciones de la OTAN en el frente dependen de una infraestructura controlada por un hombre que apoya abiertamente la extrema derecha europea, Elon Musk, la autonomía en cuestión de defensa es más bien una ficción teatral. Es tremenda la historia. Bueno, sigo. El vicepresidente J.D. Vance ascendió al poder después de que Peter Thiel aportara 15 millones de dólares a su campaña para el Senado en 2022, la mayor donación individual de la historia para un candidato a senador. Y Michael Kratsios, que es un personaje del equipo de Peter Thiel, ahora dirige la oficina de política científica y tecnológica de la Casa Blanca. Ya tenemos un segundo caso de funcionarios del gobierno norteamericano que han salido de los equipos de esta gente, de Peter Thiel. Se llama Michael Ovadal, ejecutivo de la compañía Anduril, que fue nombrado su secretario del ejército mientras aún poseía $1 millón en acciones de Anduril. O sea que hay tipos que son al mismo tiempo accionistas, socios y ejecutivos de Peter Thiel, que hoy ocupan cargos cruciales en la Secretaría de Guerra y en la Casa Blanca. La línea que separa eso de la corrupción debe ser muy finita, ¿no es cierto? Bueno, Gregory Barbaccia, tras una década en la división de inteligencia de la compañía Palantir, ocupa ahora el cargo de director de información del gobierno federal. La lista sigue, supervisando programas de integración de datos que benefician directamente a su antiguo empleador, a Peter Thiel. Y Clark Minor, recientemente nombrado director de información del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ocupó previamente un puesto ejecutivo en la compañía Palantir. La misma empresa que ha recibido casi 300 millones de dólares en contratos con ese departamento entre el 21 y el 24. Una cosa alucinante, ¿no? Lo más sorprendente es la unidad 201 del Pentágono, que incorpora directamente ejecutivos de Silicon Valley en las filas militares. En junio del 25, el ejército nombró a 4 ejecutivos tecnológicos como tenientes coroneles, directamente. Pasaron de trabajar en Silicon Valley a ser nombrados tenientes coroneles, ¿no? Acá están los nombres, ¿no? La distinción entre un contratista y un mando militar entre la búsqueda de beneficios y la defensa nacional ha sido eliminada deliberadamente. Ya no hay línea que los divida. Y ella usa acá una frase que se llama follow the money, que es seguir el dinero. En Argentina se lo conoce se ha traducido como la ruta del dinero, ¿no? Que es una frase que proviene, ¿saben de dónde? ¿Quién inventó esa frase? La ruta del dinero. O sigue el dinero. El personaje que ocupó el papel, digamos, de garganta profunda en el caso Watergate, ¿no? Cuando se reunía con los periodistas del Washington Post en un garage y les pasaba información sobre las trapisondas del presidente Nixon, le dijo en un momento, seguí el dinero. ¿Y eso qué es? Vos seguí el dinero de esta gente, ¿no? Entonces acá Francesca Brea dice lo mismo, follow the money, seguí el dinero, ¿no? Y uno encuentra, dice ella, el patrón, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un tipo que descree la democracia, que lo ha escrito, que dice que el verdadero conflicto mundial es entre la tecnología y la política, y que como consecuencia de lo cual tiene contratos colosales con el gobierno de Trump y ha metido a sus ejecutivos y accionistas en cargos en la Casa Blanca y en el Pentágono. ¿Se entiende dónde quiero ir, no?
Se va aclarando el panorama. Bueno, vuelvo. Este tipo tiene una empresa que se llama Founders Fund, que es un fondo de inversión, ¿no? Que tiene miles de millones de dólares, ¿no? No es tan grande como el de los saudíes, ¿no? Pero es muy grande. Y les aclaro, o les cuento que Peter Thiel es un puente entre las finanzas y Silicon Valley, ¿no? Es un gran financista de todo tipo de proyectos. Bueno, para ir terminando, acá aparece la familia Trump, obviamente, ¿no? 1789 Capital, es un nombre de la compañía, ejemplifica cómo capital de riesgo se convierte en dinastía. Fundado por personas de confianza tanto de Thiel como del vicepresidente J.D. Vance, el fondo se transformó cuando Donald Trump Jr. se incorporó como socio en noviembre del 24. O sea que ya entró acá un hijo de Trump como accionista de estos fondos de inversión que financian estos proyectos. Un escándalo, ¿no? Bueno. Creció de 150 millones a más de 1.000 millones de dólares y se presenta como una inversión patriótica. Eso dice el hijo de Trump, ¿no? Donald Trump Jr. Canalizando más de 50 millones es el imperio de Elon Musk, SpaceX, para el dominio orbital por inteligencia artificial, para la inteligencia artificial en el plano militar. El fondo establece una línea directa entre el poder presidencial y la industria armamentística. O sea, el tema se va complicando ya. O sea, no solamente Thiel ha metido funcionarios en el gobierno americano, sino que la familia Trump es socia de fondos de inversión que financian estos proyectos. Otra que vudú, ¿no? Estamos hablando de J.D. Vance, el vicepresidente norteamericano, y candidato, por supuesto, a suceder a Donald Trump. Los resultados validan la estrategia. Palantir Technologies, la empresa en cuestión, se convirtió en la empresa con mejor rendimiento del índice S&P 500 en 2025, con ingresos trimestrales superiores a los 1.000 millones de dólares, impulsados por un crecimiento del 53% con los contratos con el gobierno de Trump. Bueno, acá recuerda Francesca Bria que Elon Musk intervino activamente en la campaña de Alice Weidel, que era la candidata principal del Partido Alternativa por Alemania en elecciones municipales alemanas, etcétera, y parlamentarias, que es un partido filonazi, ¿no? Sino nazi. Bueno, estoy resumiendo para no serlo tan largo, ¿no? Ya termino, no se espanten. Bueno, por supuesto que ya siendo europea y escribiendo estos documentos para el público europeo y trabajando con la Unión Europea, está proyectando esta catástrofe sobre Europa. Pues Europa tiene o ha contratado los mismos sistemas que ha contratado el gobierno americano. Y hoy en día, no sé, la salud de los británicos, por ejemplo, u otros contratos de estatales europeos, dependen de estos tipos, ¿no? Bueno, escuché esta frase. Lo que nació como una evasión libertaria se ha transformado en una apropiación autoritaria. La misma red que alguna vez defendió las criptomonedas para escapar de la autoridad estatal, ahora coloca a sus miembros en los niveles más altos del gobierno. Al no haber podido construir instituciones paralelas, estos actores han descubierto que resulta más eficaz convertirse ellos mismos en la infraestructura del Estado. Thiel y toda esta gente se metió en las criptomonedas para evadir, para salirse del sistema estatal monetario. Es más, Thiel quiso inventar un país en el mar, ¿sabían eso? No lo hizo, por ahí lo hace, ¿no? Quiso inventar un país, una especie de islas en aguas internacionales para crear un país propio o algo así, ¿no? Que esté fuera de las reglas de las democracias normales, ¿no? Bueno, para terminar, para ejercer el poder no basta con ganar elecciones, hay que ganar contratos, y termina diciendo
que los tecnoautoritarios lo saben. Por eso han pasado de cuestionar la democracia a construir su reemplazo. No necesitan convencer al votante, sino controlar la infraestructura estatal más crítica. La democracia persiste como una interfaz heredada, mantenida solo por motivos de estabilidad, mientras es sistemáticamente vaciada y reemplazada. La derecha tecnológica autoritaria de Silicon Valley no teoriza sobre este mundo, ya lo está construyendo. Y vuelvo al principio, con esa definición de Thiel, respecto de que el conflicto mundial no es izquierda, derecha, Rusia, Europa, republicanos, demócratas, Cristina contra Milei o viceversa, es la tecnología contra la política. Y este es el ejemplo más elocuente, más extraordinario, más increíble, más visible, más dramático, de que esa frase de Peter Thiel, convertido en el tipo más relevante del mundo, poco menos, está llevándose a la práctica. La tecnología contra la política. Listo. Vean el video de Jaime Bailey, que está buenísimo, explicando la elección en Estados Unidos de anteayer. Lo dejamos subido al canal, le mandamos un abrazo a Jaime. Espero que hayan entendido algo de todo esto. Mañana vamos a subir algunos videos de otro señor, que no importa, pero mañana digo el nombre, que se ha metido mucho más a fondo que yo en esta historia del papel de los tecnoautoritarios, como se llama ahora, en la vida pública americana y del resto del mundo. Para que ustedes estén al tanto de lo que yo entiendo es el tema. Viste que hay un... creo que Ortega fue el que escribió el tema de nuestro tiempo, ¿no? El tema de nuestro tiempo. Es decir, ¿cuál es el tema, no? Si hay un tema. Hay miles de temas, ¿no? Que nos convocan, que nos preocupan, que nos alegran, que nos interesan o no nos interesan, ¿no? Que ocupan la agenda pública, ¿no? De los países, de las regiones y del mundo. Las guerras, los conflictos, las elecciones, la economía, la moneda, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Y es difícil establecer si existe tal cosa como el tema más importante del mundo, ¿no? Y yo creo que este es el tema más importante del mundo, ¿no? Porque esto está pasando ya, ¿no? Y este tema está en manos de gente, Curtis Yarvin, Sam Altman, J.D. Vance, Donald Trump, Peter Thiel y sus socios, que son gente que descree en la democracia. Sigo sin entender la admiración de muchos argentinos por esta gente. La verdad que no entiendo. Porque esto es cualquier cosa menos liberales, ¿no? Peter Thiel fue invitado por la Academia de Ciencias Políticas de Francia a ofrecer una conferencia hace unos días, ¿no? Yo la leí completa ayer. Está bien. Tómame que solo yo soy capaz de leer 40 páginas de una conferencia que ofreció Peter Thiel en la Academia de Ciencias Políticas de Francia. Entonces lo invitaron a hablar sobre la democracia, ¿no? Los académicos franceses, ¿no? Siendo que es además un personaje fundamental hoy en día en la mente de los republicanos y los trumpistas, digamos, y que es un tipo fundamental porque conecta las inversiones con Silicon Valley y que su compañía, que se llama Palantir, está muy conectada con el Pentágono y con la persecución de inmigrantes porque usa inteligencia artificial para aplicar en la persecución, es un tipo fundamental, ¿no? Entonces, cuando le toca hablar sobre la democracia, él arranca su discurso y los franceses en la Academia de Francia, la imagen principal, el cuadro principal que antecede, digamos, al escenario, es un gigantesco cuadro ¿de quién? De Montesquieu, ¿no es cierto? Entonces ahí iba a hablar Peter Thiel de la democracia, ¿no es cierto? Entonces dijo, bueno, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por la bienvenida, acá tengo el discurso, ¿no? Esto pasó hace unos días, ¿no? Hace 2 días, el 26 de enero. Entonces él arranca diciendo, hola a todos, gracias por darme la bienvenida. Algunos de ustedes me conocen por mi actividad pública como inversionista en tecnología y empresario.
En mi vida privada soy un cristiano ortodoxo moderado y un humilde liberal clásico, con una desviación aparentemente menor. Me preocupa mucho un asunto. Entonces ahí me imagino que el público ha dicho, a ver, ¿qué le preocupa mucho a Peter Thiel, ¿no es cierto? Una de las personas que más amante del mundo hoy en día. Lo que me preocupa mucho, dijo Peter Thiel, delante de la figura nada menos que de Montesquieu, es el anticristo. Yo me imagino acá de los franceses, ¿no es cierto? Digo, ¿qué? El anticristo. La idea de que viene la destrucción total, ¿no es cierto? Y nosotros estamos acá para evitarla. Eso conecta con el discurso de Trump, el último que dio cuando presentó la nueva política de defensa, ¿no? Dijo, nosotros estamos evitando que parece un chiste de Woody Allen, ¿no? Estamos evitando que el mundo se explote en pedazos y que todo se venga y que estamos salvando a la humanidad, ¿no es cierto? ¿De qué? Del anticristo, ¿no es cierto? Es loco, ¿no? O sea que están todos locos, ¿no? Entonces me fui por las ramas, vuelvo al razonamiento que está incluido en el artículo de Joaquín, que es que el decreto está vigente, ¿no? Que el Congreso no se reunió para derogarlo y que la justicia no lo declaró constitucional. Y que por lo tanto hoy en día rige en Argentina el hecho de que la CIDE podría detener por corrupta a Sofía Diamante, la periodista que escribió la noticia que no le gustó a Milei. O podría detener a Pablo Roca, bajo el argumento de que es una persona que debe quebrar por corrompida, ¿no es cierto? Dígame si no es peligroso. Pero guarda, detrás de esta cuestión hay una cuestión peor, ¿no? Que es esta idea de que el capitalismo democrático o la democracia capitalista no cuajan, ya no son elementos del mismo concepto, ¿no? Que podemos tener un capitalismo exitosísimo sin ser un país democrático. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, y yo tuviese que decir cuál es el asunto que más me preocupa en la Argentina, diría es ese. Milei puede gritar más, puede gritar menos, como dice Durán Barba, eso puede funcionar electoralmente, podrá ralentizar más o menos su radicalización, pero en el fondo del asunto está esto, ¿no es cierto? La idea de que la democracia no es compatible con el capitalismo. Curtis Yarvin, que es un intelectual importantísimo del movimiento MAGA en Estados Unidos, y el propio Thiel, han dicho que la democracia ya no sirve, ¿no? Para garantizar la libertad, ¿no? Bueno, hay un video nuestro en el canal que yo dediqué a los comentarios de Peter Thiel hace un largo tiempo, ¿no? Bueno, así que hasta acá llegamos con la actualidad argentina. Les cuento rápidamente hoy el estado de cosas del mundo para luego leerles unos correos interesantísimos que tengo y este texto que yo escribí para el libro del señor Mañeto, a propósito de lo que ocurrió en la Argentina de ayer, que es que el presidente le atribuyó a una periodista de la Nación un acto de corrupción por publicar una noticia. Bueno, les decía recién que Rusia está utilizando los satélites de Starlink para sus ataques con drones contra Ucrania. No voy a opinar sobre Elon Musk, porque ya ustedes imaginarán lo que pienso, pero a veces el colmo, ¿no? Y esto no puede estar ocurriendo sin el visto bueno de Estados Unidos, ¿no? Y del gobierno norteamericano. Bueno, ayer, siendo que Trump está rompiendo el mundo, los europeos firmaron un acuerdo descomunal con la India, ¿no? La India debe ser hoy la tercer potencia del mundo, ¿no? Y de hecho, en los pronósticos del Fondo Monetario y demás, es el país cuya tasa de crecimiento para este año es la mayor, creo que 6 y pico %. Y además imagínense lo que es que semejante economía crezca el 6, ¿no? O sea, el 6% de una barbaridad es una barbaridad, ¿no es cierto? Bueno. Entonces era un acuerdo que también le tomó a ambos sectores 20 y pico años. Los europeos están muy lentos. Pero
se lo ha calificado como la madre de todos los acuerdos, ¿no? Y obviamente que Europa está tratando de escapar de las garras de Estados Unidos, ¿no? Por eso el acuerdo con el Mercosur aún frustrado, el acuerdo con la India y el hecho de que muchos países europeos o incluso Canadá están mirando como socio a la China, ¿no es cierto? A esta China que es capitalista pero autoritaria, ¿no es cierto? O autocrática o no democrática. Así con un dato importante. Al mismo tiempo, hay una controversia dentro de Europa, nueva, de tantas que hay, como consecuencia de que el señor Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, hemos hablado aquí de él, fue primer ministro de los Países Bajos, ¿no? Hasta hace un tiempo, a veces parece más un empleado de Trump que el jefe de la OTAN, ¿no? Y le sonríe a Trump, a diferencia de Macron, o de... hay un escándalo en Italia, ahora se lo voy a... tremendo, ahora se lo voy a contar. Me voy por las ramas y me distraigo. Bueno, y siempre, digamos, ha tratado de, a diferencia de Macron, o de Starmer, o de Carney, o de la señora Frederiksen de Dinamarca, que le hacen frente a Trump, Rutte parece temerle, ¿no? Entonces ayer o anteayer, que Europa no tenía ninguna posibilidad de defenderse sin Estados Unidos. Lo que uno pregunta acá, lo primero que preguntarse es, ¿defenderse de quién? ¿No? Porque hasta hace un tiempo no estábamos hablando de que los países requerían defenderse de algo, ¿no? Hasta hace un tiempo vivíamos en un mundo más o menos normal, ¿no es cierto? Pero ahora está todo el mundo mirando que nos tenemos que defender, ¿no? Claro, defenderse de Rusia, ¿no es cierto? Eso básicamente de lo que está diciendo Rutte, y también defenderse de los pueblos americanos, ¿no es cierto?, que quieren invadir Groenlandia, ¿no? Bueno, entonces dijo, olvídense, es una ilusión que Europa pueda defenderse de lo que le corresponde a Rusia, por ejemplo, sin Estados Unidos. Y ahí produjo un lío, porque dos países europeos, Francia y España, le han dicho, señor Rutte, no, ningún sueño, ¿no? Como dijo Carney, ¿no? Tenemos que entender que el mundo ha cambiado, que Estados Unidos se ha vuelto un país inamigable con el resto del mundo occidental, y tenemos la obligación de defendernos, como sea, ¿no es cierto? Así que vaya usted a hablar con Trump y nosotros vamos a fabricar armas, ¿no? De hecho, ayer se conocieron noticias de que hoy en día, después se los cuento mañana con más detalle, la fábrica más importante del mundo que provee Estados Unidos no es norteamericana, es alemana. O sea que Europa tiene capacidad de defenderse por su cuenta, tema que veremos mañana. Así que bueno, una primera controversia dentro de Europa entre el jefe de la OTAN y Trump, porque el tipo de la OTAN es de Trump, con los países. Hemos hablado mucho en el canal del señor Peter Thiel, ex socio de Elon Musk, me han escuchado hablar de él varias veces. Hemos hecho un contenido específico sobre Peter Thiel, que empezó su vida, es un tipo muy culto, ¿no? Empezó su vida como socio de Elon Musk en la plataforma PayPal, luego se independizó y se volvió un personaje muy importante en el plano de la tecnología. ¿Qué es eso? A PayPal están los dos, cuando eran jovencitos, ¿no? El de la derecha es Elon Musk y el de la izquierda es Peter Thiel. Bueno, Thiel se ha vuelto un gran inversor en el mundo de la inteligencia artificial y la tecnología y es el mayor proveedor de sistemas del gobierno norteamericano y de varios gobiernos del mundo además, ¿no? Y ha logrado inclusive nombrar como funcionarios en Estados Unidos a muchos ejecutivos de su compañía. Esto es muy turbio, ¿no? Palantir, ese es un nombre muy importante para entender el presente. Entonces este hombre, con independencia de su importancia y de sus negocios, es un tipo que se ha declarado públicamente antidemocrático, ¿no? Es el tipo que no cree en la democracia. Y siendo que es un personaje que hoy tiene mucho poder en el mundo y una gran influencia en el entorno de Trump, en J.D. Vance y en mucha de la gente que rodea a Trump, esto se vuelve un asunto inquietante, ¿no? Él ha declarado
que la democracia y la libertad ya no son compatibles. Ha declarado que el verdadero conflicto del momento es la tecnología como sustituto de la política, ¿no? Y hay un montón de gente, como esto es Curtis Jarvin y J.D. Vance y tantos, que están en esa línea, ¿no? La sustitución de la política por la tecnología, es decir, que estemos representados por una máquina que nos gobierna. Efectivamente creen en eso, ¿no? Lo cree este hombre Peter Thiel, lo cree este intelectual llamado Curtis Jarvin, de gran influencia en Estados Unidos hoy, lo cree Sam Altman, el dueño del ChatGPT, y lo cree el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, y toda la gente que rodea a J.D. Vance. Y este hombre es un tipo de gran influencia mundial. Lo interesante del caso es que él va por el mundo dando conferencias, ¿no? Que mucha gente está interesada en escuchar, naturalmente, porque es un tipo hoy fundamental, digamos, en el poder mundial, ¿no? Es más, ayer comentábamos que gran parte del ataque americano sobre Irán, inclusive sus errores, tienen que ver con el uso de inteligencia artificial de Palantir, que ha logrado que el Pentágono, digamos, integre sus sistemas con los que él ofrece, ¿no? Bueno, entonces va dando conferencias en el mundo. Dio una conferencia el otro día en París, he leído que dio unas conferencias en Japón, y no me acuerdo dónde más. En París fue genial porque lo invitaron a dar una conferencia en la Academia de Ciencias Políticas de Francia, ¿no? Y el tipo tuvo que dar un discurso con el gigantesco cuadro de Montesquieu detrás, ¿no? Despotricando contra la democracia y la república, ¿no? Con una ironía de los franceses. Entonces va a dar una conferencia sobre ¿qué tema? Y esto es un tema que a mí me ha aterrorizado. El anticristo. El tipo viene insistiendo hace tiempo con el problema del anticristo. Por eso le decía que nuestra dirigencia, este es un tipo tan importante como un presidente de un país, ¿no? Bueno, ellos trabajan, por ejemplo, en sistemas de defensa autónomos, ¿no? Con el gobierno norteamericano y con otros países. Un tipo muy importante. Uno tiene que listar hoy, aunque no lo tengo en la cabeza, ¿no? Pero los 10 tipos más importantes del mundo, Peter Thiel está dentro de esos 10 tipos del mundo, igual que Trump, ¿no? O que Putin, o que Xi Jinping. Entonces, él cree que el progresismo, el ambientalismo, los aspectos multiculturales de la humanidad, los problemas migratorios, son el resultado de que está presente entre nosotros el mismísimo anticristo. Carlito me mira. Estoy asombrado. No, es verdad, el anticristo. Estamos hablando de los tipos más importantes del mundo, que efectivamente postula la presencia del anticristo, ¿no? Que debe ser naturalmente combatido. ¿Por quién? Por la inteligencia artificial, ¿no? Estoy hablando en serio, ¿eh? Esto no es una broma, ¿eh? Thiel construye un sistema, de un párrafo de un texto sobre el tema, donde el peligro no es la ciencia ficción, sino los entes reguladores, los ambientalistas, las personas que creen en la globalización, las democracias, y entonces inventó una especie de teología política, que es que hay que luchar contra el anticristo. Y efectivamente va a estar ahora en la ciudad de Roma. El Vaticano tuvo que desmentir ayer que su visita tenga que ver con cualquier cuestión vinculada con la Iglesia Católica, ¿no? Porque va a hablar en una universidad, ¿no? Y obviamente hay que comprar la entrada, hay que firmar para asistir a una conferencia de él, ¿no? Hay que firmar una declaración de confidencialidad. Vos no podés repetir lo que Peter Thiel dice en una conferencia, y no se le permite a la gente ingresar con teléfonos celulares, como un presidente, ¿no? Bueno,
curiosidades de este mundo enloquecido, ¿no? Peter Thiel, y su obsesión con la lucha desigual, me imagino, ¿no? Porque luchar contra el anticristo debe ser jodido, ¿no? Es decir, es una batalla desigual, ¿no? El anticristo tiene, me imagino yo, el demonio tiene recursos, ¿no? Tremendos, ¿no? Para atacarnos. Bueno, hablando de paranoia y de locura, y antes de meternos en los escándalos del día, que vamos a ver enseguida, les cuento inmediatamente qué está ocurriendo en la Argentina con el muy controvertido Peter Thiel. Ahí vamos a eso. Voy a tomar un poquito de agua y le pido a Carlitos si me trae un café. Bueno, está Peter Thiel en Buenos Aires. Ya hemos hablado de ella, ahora voy a hacer un resumen, finalmente, en 2 palabras, de qué cosa es finalmente este personaje que está visitando al gobierno argentino. Ayer me enteré, leyendo las noticias, que este señor Peter Thiel tuvo un encuentro en el domicilio particular de Federico Sturzenegger con una cena o cosas por el estilo, con inclusive el canciller Pablo Quirno. O sea que el gobierno ha flirteado, digamos, con sujetos como Víctor Orbán, y ahora lo hace con sujetos como Peter Thiel, ¿no? Y se espera un encuentro con el presidente Milei, que presumo será hoy o mañana, ¿no? Sobre el tema habló un personaje que a mí siempre me llama la atención. Esto es una declaración que hizo este personaje que se llama Martín Barsaski en el portal Infobae, ¿no? A propósito de la visita de Thiel a la Argentina. Ahora sigo con Thiel un segundo, pero me detengo acá un instante. Barsaski, que se volvió era un entretenedor, digamos, un halagador, un partidario del doctor de la Rúa en su momento. Martín Barsaski, empresario, vive en el exterior, dedicado a la tecnología, y ahora pasó a tener la misma actitud, pero con Trump y con Milei, ¿no? Bueno, entonces se ve que lo conoce a Peter Thiel, ¿no? Entonces dijo que Peter Thiel tiene interés por la Argentina, un interés, dijo, parecido al mío, porque es un país curioso, diferente, contradictorio, pero muy bien encaminado por el presidente Milei. Y además, dijo Barsaski, la Argentina es un refugio para la Tercera Guerra Mundial nuclear. Que esperamos que no sea necesario, pero que siempre es una posibilidad, ¿no? Esta gente cree cosas locas, ¿no? Que de haber una guerra mundial nuclear, no sé, Argentina sobrevivirá, ¿no? Hay un dicho, no recuerdo quién lo dijo, genial, ¿no? Que dice que después de la próxima guerra será a palazos, ¿no? Porque no va a quedar nada en ninguna parte del mundo. Bueno, y creen en cosas locas como que viene el anticristo y tienen estas ideas tan recalentadas, ¿no? Así que bueno, parece que Thiel tiene, entre otros intereses, la idea de tener un refugio en la Argentina. Le damos la bienvenida, por supuesto, ¿no? Porque la Argentina, a juicio de esta gente, sobrevivirá. Carlitos, te perdiste, aparte que saliste a hacer el café. Dice Barsaski que vamos a sobrevivir a una guerra nuclear. Bien. Sí, no especifica en qué lugar de la Argentina, en Benavides, por ejemplo, o en Tigre, pero Argentina, alguna parte de Argentina sobrevivirá. Bueno, en algún momento del día presumo que Peter Thiel se verá con el presidente argentino. Ya hay crónicas en los diarios que han recogido esta mañana los planteos que hemos hecho en este canal hace muchos meses, ¿no? Sobre la relevancia y peligrosidad de este sujeto, ¿no? Ayer el presidente Milei recibió, por segunda vez, lo había hecho hace un tiempo, a este tan controvertido empresario llamado Peter Thiel. Se escribe Thiel, T-H-I-E-L, ¿no? Hablamos mucho de él, tenemos un video con récord de vistas en el canal, yo ya les conté su historia, no hace falta repetirla. Es un personaje que reúne estas dos condiciones, ¿no? Es un proveedor importantísimo del Pentágono y del gobierno norteamericano, muy vinculado con Trump.
y desarrolla tecnología mezclada con inteligencia artificial de control, ¿no es cierto? De control de todo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que trabaja de eso, postula unas ideas que conectan con su trabajo. El tipo descree de la democracia, lo ha dicho públicamente, todo el mundo lo sabe, ha dicho que la democracia es incompatible con la libertad, y que el mundo debe ser gobernado por una empresa, ¿no? De la que todos seríamos, o sea, accionistas los más afortunados y empleados los más desafortunados, ¿no? Y arriba de eso tiene unas visiones muy estrafalarias sobre lo que está pasando en el mundo. Él cree que está llegando el anticristo y anda por el mundo dando conferencias sobre el anticristo. Bueno, un personaje tan relevante y enloquecido, como peligroso, ¿no es cierto? Ayer la doctora Carrió le dedicó unos cuantos párrafos, ¿no? Yo sabía que la doctora Carrió estaba siguiendo el tema de manera minuciosa, ¿no? Yo lo sabía porque sé que ella estaba en el tema, ¿no? Yo en su momento le recomendé seguir a Francesca Bria, que es esta señora italiana que está investigando a estos tipos de una especie de secta, digamos, ¿no? Que son los tecnoautócratas, ¿no? Que son todos los tipos que suponen o sugieren o postulan que la tecnología va a reemplazar a la política, ¿no? Y que en lugar de ser representados por el presidente, por los legisladores o por los intendentes, deben estar representados por una máquina, ¿no? Por una inteligencia artificial. Bueno, ayer la doctora Carrillo dijo algo así como Thiel es un riesgo, ¿no? Va en contra de la república, de la democracia y de las libertades. Y ahora voy a hablar justamente sobre eso, ¿no? El presidente, gracias Carlitos, el presidente lo recibió. Él es el dueño de esta compañía llamada Palantir. Se supo que esto finalmente, el costado frívolo del caso adquirió más relevancia que lo profundo del caso, que es que el tipo se compró una casa, ¿no? En Barrio Parque, ¿no? Por la cual pagó, dicen, $12 millones, qué sé yo, ¿no? Un asunto que no tiene importancia. El tipo tiene miles de millones, por lo tanto su compañía vale 400.000 millones. Entonces se compró una casa en Buenos Aires. Él piensa que estamos al borde de la llegada del anticristo y que es inminente una colisión nuclear en el mundo y que la Argentina estaría, afortunadamente, por suerte, a salvo de semejante catástrofe, ¿no? Ayer hablamos del tema, les conté. Entonces, por ahí compró su casa en Barrio Parque, ahí frente a los Susana Jiménez, porque supone que la conflagración atómica no va a llegar a la avenida Figueroa Alcorta y Salguero, digamos, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero bueno, total que el presidente lo recibió, ¿no? Creo que hubo una explicación oficial respecto de que vino a la Argentina interesado en comprar campos o qué sé yo. El tipo vende tecnología de espionaje, ¿no? Si compra campos o no, me resulta irrelevante. Pero les quiero, como ya hemos hablado mucho de Peter Thiel, y no quiero seguir hablando de cosas que ya he hablado, les voy a contar algo nuevo de Peter Thiel, ¿no? Y de un socio que él tiene, que es un personaje que está tan loco, o probablemente más loco que él, lo cual es mucho decir, ¿no? Un tipo se llama Aarón de Souza. Se escribe D''Souza, que es un empresario y abogado australiano que se vinculó hace años con Peter Thiel como consecuencia de un juicio. En un momento determinado, un medio de comunicación reveló, cosa que aparentemente a Thiel no le gustó, su condición de homosexual. Asunto que por supuesto hoy en día no tiene la menor relevancia, cada uno es lo que le resulte más apropiado, ¿no es cierto? Pero él se molestó con un medio de comunicación y le hizo un juicio, ¿no? Pero el juicio fue una maniobra, digamos, que fundió a un medio de comunicación, porque usaron a un luchador
bueno, no me acuerdo bien cómo era la historia, que argumentó una cuestión de espionaje del medio en contra de él, les metieron un juicio, le ganaron un juicio por $140 millones a ese medio, un medio relevante, y lo fundieron, ¿no es cierto? Y ahí nace esta relación, cuando recuerde más de ustedes se los cuento, nace esta relación entre Peter Thiel y este personaje llamado Aarón de Souza, ¿no? De Souza es un tipo que está en la línea, escucha esto, Carlitos, porque esto es del transhumanismo libertario. Bueno, sí, del transhumanismo libertario. Hay una corriente de los libertarios que se llama el transhumanismo, que supone, tengo dos cosas para contarles, esta y la otra que es peor todavía, o creo que es peor todavía, que es un software para perseguir periodistas, obviamente, ¿no? Porque me imagino que el pensamiento de Milei, si puede llamarse pensamiento, sobre el periodismo, es el mismo que tiene Peter Thiel, ¿no? Bueno, entonces, este hombre promueve el transhumanismo libertario, ¿no? Y dentro de eso consiste básicamente ahí está, ahí lo tenemos al señor Aarón de Souza, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, ¿no? Nuestra misión, dijo, es llevar a la humanidad de manera segura a una nueva superhumanidad. O sea, el tipo está trabajando en la creación de un superhombre. Hitler, digamos, ¿no? Ponele. Pero en lugar de vincularlo con la raza, el tipo lo vincula con el doping, al punto tal que inventó, esto es re loco, pero es cierto, unos campeonatos deportivos que se llaman las Olimpiadas del Doping, ¿no? En inglés se llaman los Enhanced Games, ¿no? Algo así como no sé bien cómo traducirlo, los Olimpiadas del Doping, ¿no? Que el doping es apropiado, ¿no es cierto? Y que con el doping la gente puede desarrollar una condición transhumana, ¿no es cierto? Volvernos todos superhombres, ¿no? Consumiendo, no sé, medicamentos, ¿no es cierto? Y de hecho ha inventado unos Juegos Olímpicos, ¿no? Unas competencias deportivas, donde los atletas pueden consumir sustancias para mejorar su rendimiento, al nivel de ver si hasta qué punto llegamos en que el transhumanismo libertario consiga la creación de una raza superior, ¿no es cierto? Yo les juro que estoy hablando en serio, es decir, les estoy contando posta, esto es posta, es decir, esto es lo que ocurre al lado de Peter Thiel, y lo que viene ahora es peor todavía, que es el tipo que recibió el presidente ayer. Por eso se espanta con Luciana Geuna, no sé cómo no se espanta con estos tipos, ¿no es cierto? Bueno, así que esto es un primer rasgo, digamos, una primera aproximación a este nuevo socio que tiene Peter Thiel, que es el señor que se llama Aarón de Souza, fundador de estos Enhanced Games, que procuran la creación de un superhombre, ¿no? De alguien, como dijimos, de la transhumanización, ¿no es cierto? Que dentro de las libertades de los libertarios está la idea de crear a través del doping, yo les juro que esto es así, un superhombre. No sabemos con qué éxito, ¿no? Pero al mismo tiempo, juntos con Peter Thiel, han fundado una compañía que se llama Objection en inglés, Objection AI, Objeción Inteligencia Artificial, que es una plataforma policial, directamente policial, para perseguir periodistas, donde Peter Thiel invirtió una fortuna, son socios en este proyecto, donde han invertido, creo que Thiel puso $800 millones, si no me equivoco, por ahí me equivoco, después lo voy a verificar. Entonces, esta plataforma, la gente va a tener acceso a ella pagando un honorario,
para que los periodistas y las investigaciones que ellos publiquen sean sometidas al FBI, a la CIA y a la NSA, que debe ser el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿no? Y entonces va a haber un tribunal tecnológico, un tribunal compuesto por inteligencia artificial, o sea, un jurado digital compuesto por modelos de lenguaje, ¿no?, que van a determinar si la información difundida o publicada es o no es verdadera, y que el periodista eventualmente reciba su merecido castigo, ¿no es cierto? Los datos que tengo es que Thiel ha invertido ahí varios millones de dólares. La cifra, creo que en la que vi es, no sé si es correcta, ¿no? O por ahí sí lo es, que sí. Pero en esto anda el señor Peter Thiel, ¿no?, y su amigo y socio Aarón de Souza, ¿no?, en el transhumanismo y en el juicio a los periodistas a través de un tribunal formado por chips, digamos, ¿no? Entonces tiene razón la doctora Carrió cuando dice este tipo es un peligro, ¿no? Yo lo dije antes que ella, ¿no? Pero un beso a la doctora Carrió, que a veces nos ve. Bueno, nada, en esto anda el presidente, espantado con Luciana Geuna, ¿no? y sus investigaciones misteriosas y de espionaje en la Casa Rosada. Bueno, qué loco todo, ¿no? Bueno, el presidente Milei escribió un artículo, es lo que yo entendí, en el diario Financial Times de Londres, promoviendo a la Argentina como un lugar apropiado para inversiones en materia de inteligencia artificial. Yo recuerdo que hace un tiempo, y esto por supuesto no ocurrió, como tampoco ocurrió por ahora la declaración de Manuel Adorni, ¿no? Son cosas que se anuncian y no ocurren. Se anunció una inversión de OpenAI, la compañía de Sam Altman, por 20 o 25 mil millones de dólares, que finalmente nunca ocurrió, ¿no? Recuerdo que fue un anuncio que se hizo posteriormente a un viaje del presidente de Estados Unidos, creo que cuando se firmó el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Nunca más se habló del tema. Y en su momento se lo había dado poco menos que por hecho, ¿no es cierto? Aquí está la foto que mostraba aquella encuentro entre Sam Altman, un tipo muy polémico, por cierto, y el presidente Milei. Bueno, entonces el presidente escribió un artículo en el Financial Times en Londres, promoviendo a la Argentina como un país abierto a los negocios, y acá hay un punto, ¿no? Hay un punto no económico, sino político, muy interesante. Dice, el artículo se llama Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse, ¿no? Bueno, como si no estuviera liberada, ¿no? Argentina, dice el presidente Milei, se ha transformado en los últimos 2 años. La inflación, que alguna vez fue una amenaza existencial, ha sido controlada, aunque el trabajo no está terminado. El superávit fiscal, combinado con el programa de desregulación más profundo del mundo, devolvió a la economía una senda de crecimiento tras 15 años de estancamiento, cosa que está por verse. Las inversiones están llegando a nuestros recursos energéticos y mineros de clase mundial, ubicados en una región cuya estabilidad geopolítica es cada vez más escasa, ¿no? Se refiere al mundo, ¿no? Entonces buscamos ofrecer un entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de inteligencia artificial. Se refiere naturalmente a esto que se llama el Super RIGI, ¿no?, que es un sistema de promoción de inversiones con baja de impuestos y estas cosas, ¿no? Les pido 1000 disculpas, un segundito. Bueno, entonces en un momento del artículo, el presidente dice algo bien polémico, ¿no? Al comienzo de la revolución industrial, Adam Smith ilustró el potencial de la tecnología y las economías de escala con su célebre descripción de la fábrica de alfileres, que es una cosa que el presidente Milei ha repetido hasta el cansancio, ¿no? Un ejemplo que pone Adam Smith para explicar el tema de la productividad, ¿no?
Entonces dice, y así como la revolución industrial nos liberó de las limitaciones del músculo humano, la inteligencia artificial nos liberará de las limitaciones del cerebro humano. O sea, acá dice, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con que, por supuesto, compañías invierten en la Argentina, naturalmente, ¿no? Aquella idea de que la revolución industrial liberó al mundo del uso de los músculos en el trabajo es una idea relativa, y ciertamente afirmar que la inteligencia artificial nos va a liberar de los límites del cerebro de las personas es una afirmación por lo menos controversial, ¿no? Y agrega que esto va a impulsar la productividad más allá de lo imaginable, ¿no? Entonces, después de semejante definición, aparece un artículo muy bueno, les mencionaba al principio de nuestra emisión de hoy, de Ezequiel Burgo, ¿no? Burgo conoce bien a Milei, no sé si lo conoce personalmente, pero escribió un libro sobre Milei junto al doctor De Pablo, o sea que es un economista, un periodista económico que sabe de qué habla, ¿no? Entonces examina este artículo del Financial Times firmado por el presidente Milei bajo el título, está hoy en el diario, Capitalismo, Democracia y Milei en el siglo XXI. Y él retoma el tema sobre el cual nos explayamos ayer, cuando comentamos a propósito del modelo chino y del aniversario de la plaza de Tiananmen. ¿Se acuerdan que ayer hicimos un largo comentario sobre el tema? Mencionamos esta idea de un conflicto, ¿no?, entre la democracia y el capitalismo, ¿no? Un conflicto que, bueno, que se ha agudizado mucho en los últimos tiempos, siendo que la combinación del capitalismo con la democracia hizo del mundo algo mucho mejor cuando gran parte del mundo, digamos, iba en esa línea, sobre todo después de la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Pero en esta etapa de la modernidad, digamos, estos valores, capitalismo y democracia, capitalismo más democracia, han entrado en un cierto conflicto. Ezequiel menciona este tema, en una línea parecida a la que mencionamos nosotros ayer, y acá se mete con el tema del presidente Milei, y esto es muy interesante. Dice, el artículo del presidente es revelador porque confirma que en su visión la democracia debe adaptarse a los cambios tecnológicos, algo que piensan también Elon Musk o Peter Thiel. Y acá me voy a detener enseguida un segundito. Agrega Ezequiel Burgo, para un líder como Milei, la democracia debe adecuarse a dar respuestas más inmediatas, y como los desafíos que vienen son diferentes a los del siglo XX, la revolución industrial, la mirada académica debe readecuarse, ¿no? Giuliano da Empoli, que es además el director general de Gran Continente, describe todo este ecosistema como la tecnopolítica. Y hay otros especialistas que han calificado un poco peor, ¿no?, los tecnoautócratas o la tecnoautocracia. Entonces acá me detengo un segundo porque es un tema muy importante, que tiene que ver no ya con las inversiones ni con la inteligencia artificial, sino con la cabeza del presidente Milei. Asunto sobre el cual yo siempre hago alguna observación, ¿no?, en el sentido de que Milei es un fiel representante de esta corriente que pone al capitalismo, en el caso de Milei, al capitalismo más extremo, muy por encima de los valores democráticos, ¿no? En lugar de ponerlos a la par, ¿no es cierto?, lo pone por encima, ¿no? Y de ahí deriva parte de su comportamiento bastante autocrático, ¿no es cierto? Lo hemos visto en pila de casos, ¿no?, en los insultos, en el combate a la prensa independiente, en el tema de la jueza Micheli y en tantos casos más, ¿no? Entonces, claro, cuando Ezequiel Burgo dice que Milei piensa como Peter Thiel, yo tengo todo el derecho del mundo a agarrarme la cabeza, ¿no? Porque Peter Thiel, un tipo muy allegado al vicepresidente norteamericano J.D. Vance,
que tómenme perdón por lo que voy a decir, pero está bastante más loco que Trump, lo cual es mucho decir, ¿no? Thiel y Musk habían sido socios. Thiel está muy vinculado con J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, y ellos financian un grupo de tipos muy complicados. Curtis Yarvin, Nick Fuentes y demás, que son directamente supremacistas blancos nazis, ¿no? Que descreen de la democracia. De hecho, Thiel ha escrito, lo tengo en mi ebooks, ¿no? Si quieren el lunes se los leo, ¿no? En un trabajo que justamente le publicó Gran Continente. O sea, el propio Giuliano da Empoli, que es un crítico muy severo de la tecnopolítica, le publicó un artículo muy extenso, un ensayo directamente, a Peter Thiel, criticando la democracia. Y diciendo que la democracia ya no sirve, que es un tema perimido, y que el verdadero conflicto del mundo hoy en día no es más la izquierda contra la derecha, la centroizquierda contra la centroderecha, la democracia contra las autocracias, ¿no? O la democracia contra las dictaduras, sino que el conflicto del momento es la tecnología contra la política, ¿no? Y en ese contexto, en esa batalla que imagina Peter Thiel, cae la democracia, ¿no? Porque él aspira, o sostiene, o imagina, o alucina, quién sabe, como alucina también sus seguidores, ¿no? El vicepresidente J.D. Vance, Nick Fuentes, Curtis Yarvin y la gente, estos intelectuales que siguen a Peter Thiel, alucinan, imaginan o suponen que la democracia debe ser sustituida por la tecnología, y que el trabajo debe ser sustituido por la inteligencia artificial. Como dice Milei, algo que supera, como fue que dijo en su artículo, permítanme que vuelva un segundo al trabajo del presidente Milei, algo que nos permite liberarnos de las limitaciones del cerebro humano, ¿no es cierto? Entonces acá el presidente, si piensa así, como sugiere Ezequiel Burgo, y yo creo que debe ser correcto lo que dice Ezequiel Burgo, acá empieza a revelarse una faceta de Milei muy complicada, ¿no? Que por supuesto está en línea, naturalmente, con su comportamiento, ¿no? O sea, un presidente, una persona muy inclinada, digamos, a las teorías libertarias, como Thiel, y que al mismo tiempo descree de la democracia como forma de convivencia, ¿no? Y de eso derivan un montón de cosas, ¿no? No solamente derivan los delirios de Peter Thiel, que ahora es un vecino de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pues supone que viene el fin del mundo en el mundo occidental y se refugia aquí, afortunadamente frente a la casa de Susana Jiménez, ahí en Barrio Parque, ¿no? Y también en Punta del Este. Pero todas estas ideas son ideas peligrosas, ¿no? Que de hecho la doctora Carrió ayer mismo cuestionó la columna del presidente Milei y la llamó experimento catastrófico, ¿no? Y habló del totalitarismo corporativo. Y esto tiene una explicación, ¿no? Primero les voy a hacer una recomendación si les importa el asunto. Hay una autora italiana que se llama Francesca Bria. Francesca Bria, B-R-I-A, Bria, ¿no? Alguna vez hemos comentado trabajos de ella aquí en el canal. Googleenla, ¿no? Pongan ahí está, ella es Francesca Bria, ¿no? Pongan en Google, ¿no? Francesca Bria, y van a encontrar unos trabajos extraordinarios de esta señora, que es una especialista en el tema, trabaja en la Unión Europea, respecto de los tecnoautócratas, ¿no? Y de los experimentos que esta gente imagina, ¿no? Por lo tanto, bueno, nada, me parece que es un tema que vale la pena, siendo que es uno de los temas de interés para este canal, ¿eh? Yo sé que no es un tema popular, ni que la tele o la radio hablan de estos asuntos, pero a nosotros nos parece que es un asunto importante, un asunto muy de fondo, ¿no?